Dios te bendiga, amado. Que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos visitan a través del canal Vida para Ti. Confiando en que esta palabra imparta vida, pues Cristo vino a eso, a darnos vida, a darnos gozo, alegría por encima de las tribulaciones y situaciones que enfrentamos en medio nuestro. Pues dice la Escritura que tenemos un enemigo que no descansa y que constantemente busca la manera, está constantemente acechando, como dice en Efesios, todo el tiempo está buscando de dónde pegarse para quitarnos la paz, el gozo, nuestra confianza en Dios. ¿De qué manera sientes que el enemigo está buscando hacerte caer? Puedes identificarlo. Necesitamos tener eso presente, pues la Escritura dice: no ignores las maquinaciones del enemigo. Establece claramente que tenemos un enemigo que anda como un león buscando cómo devorarnos, acechándonos. En Primera de Pedro habla de un león que anda como devorarnos. En Santiago habla de un enemigo que está al acecho constantemente, buscando. En Efesios habla acerca de un enemigo que busca cómo derribarnos, acechando completamente. Y en el libro de Santiago dice que él se manifiesta a través de la soberbia. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, ese espíritu, esa actitud de rebelión y de soberbia no es otra cosa que la manifestación del enemigo en el ser humano. Y debemos nosotros tener eso presente para poder prevalecer en medio de estos tiempos. La Escritura nos habla de un hombre fiel íntegro llamado Daniel, que dice la palabra que estaban buscando cómo hacerlo caer. El enemigo va a buscar cómo hacerte caer. Sí. El enemigo va a buscar cómo hacerte caer. Él no descansa, pero tampoco Dios descansa. Dice la palabra que Dios no duerme, tampoco duerme. El enemigo buscando cómo constantemente acusarnos, porque él tiene una agenda como la que se manifiesta en el libro de Job, donde dice: yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. La agenda del enemigo: arrebatar nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Eso es lo que más cuando nos habla. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué nos quiere devorar? ¿Qué nos quiere destruir? Nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué cosas? A través del dolor, del sufrimiento. Por eso la belleza del libro de Job. Esa es la belleza que encontramos en el libro de Job. Porque nosotros los seres humanos, cuán frágiles somos al dolor. Cuánto nosotros tambaleamos cuando llega el dolor a nuestra vida. Inmediatamente llega el dolor a nuestra vida, surgen los porqués, los reclamos ante Dios. Y es precisamente el problema del sufrimiento el que se presenta en el libro de Job. Pero también nos da una enseñanza que debemos tener presente ante los ataques del enemigo. Pues dice que a pesar de los grandes sufrimientos que podamos enfrentar en esta vida, al final, en las manos de Dios siempre será mejor que el vivir lejos de Dios. Así que el tema del sufrimiento y del dolor es un tema que el enemigo aprovecha para llevarnos a dudar del amor de Dios. ¿Y cuántas vidas en este tiempo y a lo largo de la historia
de la humanidad, por causa del dolor, se han rebelado contra Dios. Una decepción con Dios. Y el enemigo ha tomado ventaja para hacerles creer lo malo que es Dios, que Dios no lo ayudó, que Dios lo traicionó. Le está robando su confianza, pues esa es la agenda del diablo. Ponerte contra Dios. O como veremos en el libro de Daniel, buscaron la manera de hacerlo caer y ponerlo en contra de Dios. Y alguien que está en contra de Dios, la Biblia lo llama anticristo. Muchas veces hacemos referencia a este concepto y pensamos en un personaje. Y todo el mundo está esperando ese personaje que se manifieste en medio nuestro. Pero lo cierto es que su sistema, su gobierno ya está en medio nuestro. Y que hay muchos anticristos. Todos aquellos que se oponen al reino de Dios, a los valores de Dios, la Escritura los llama anticristos. Uno que se opone a Cristo, un oponente. Cuando una persona niega la existencia de Dios, niega la veracidad de la palabra de Dios y sus estatutos, se convierte en un anticristo, formando parte del sistema del gobierno del anticristo, esa figura que en un tiempo futuro se ha de manifestar como un líder mundial. Pero su sistema, su gobierno, sus valores, sus creencias, sus postulados se han ido manifestando y lo vamos viendo, lento pero seguro. Y se va a ir manifestando en el sistema económico, político, religioso, educacional, de salud, social, en todos, pues dice la palabra del Señor que nuestra batalla no es con el humano, sino contra potestades. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. El ser humano se convierte en un instrumento de Satanás cuando le da la espalda a Dios, cuando se pone en contra de la verdad de las Escrituras. Entonces se convierte en un instrumento, y los principados, las potestades, los espíritus del mal que gobiernan el mundo, las tinieblas, entonces influencian sobre la persona y actúa en favor de ese reino, de ese gobierno y de ese sistema. Así es como toda la maldad que nos rodea, alguien la mueve. Claro que hay una voluntad, que hay un libre albedrío. No es que seamos robots, no. Cada cual escoge su camino. Dios nos ha dado una capacidad de pensar y de razonar, y nuestra voluntad la dirigimos. Por eso Cristo dijo, el que me quiera seguir a mí, esto es algo libre, voluntario. Usted dirige su voluntad y su vida hacia lo que usted quiera, ya sea hacia el bien o hacia el mal. Y entonces aquellos que se ponen en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, son llamados por la palabra del Señor anticristos, sirviendo a ese personaje que se habrá de manifestar en el tiempo futuro. ¿Y qué busca? Arrebatar, hacer caer a aquel que ha decidido obedecer a Dios, servirle a Dios, creer en Dios. Y por eso vemos toda esta fuerza del mal que se sigue manifestando en medio nuestro y que seguirá en aumento. Esto, escuche bien, nadie lo va a parar. Como yo le llamo, el reloj profético seguirá caminando.
Lo importante es que nosotros podamos permanecer firmes. Y la palabra nos exhorta y nos dice, nos da consejos que yo quiero que tú los anotes. Búscate un papelito y anota estos consejos, te van a venir bien. Los pones en una esquinita por ahí en tu escritorio, que tú los veas, para que cuando lleguen momentos de desaliento, pues nos llegan a todos, de desánimo, no nos olvidemos que tenemos un enemigo que no descansa y que tenemos que estar en esta actitud de vigilancia. Lo dice la Escritura claramente. Dice que a Daniel estaban buscando la ocasión para hacerlo caer. Dice, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Mire qué interesante. Así que aquí vamos a aprender algo muy importante de Daniel. Daniel pudo vencer las acechanzas del enemigo. Porque aunque no se habla aquí de Satanás en el Antiguo Testamento, no es como el Nuevo Testamento, que se habla más en concreto, pero no lo ignoramos. Hay personas que actúan como el diablo. Como Pedro, cuando le habló a Jesús y le dio un consejo, y Jesús le dijo, apártate de mí porque estás hablando como el diablo. Así hoy hay día muchas personas que hablan como el diablo. Y nosotros no podemos ignorar eso. No lo podemos ignorar. Y tenemos que saber qué hacer, cómo actuar para prevalecer hasta el final. Y una de las cosas importantes que vemos en la historia de Daniel es que era un hombre íntegro. A veces nos enfocamos solamente en orar, leer la Biblia, pero si no hay integridad, que no es otra cosa que santidad, la armadura no va a funcionar. Esa armadura que abra Efesios para permanecer en pie en el día malo, no te va a quedar si no andas en santidad. Como la armadura no le quedaba a Saúl, Saúl se podía vestir con toda la armadura que él quería ponerse de bronce, un casco maravilloso, pero no podía vencer al enemigo porque no tenía una vida íntegra delante de Dios. Entonces, antes de uno pensar en la armadura, pensemos en cómo está la condición espiritual delante del Señor. Porque el enemigo va a buscar cómo devorarte como un león feroz. Y si no hay una vida de integridad, pues no la vas a pasar muy bien. Te va a vencer. Está al acecho. Mire cómo dice. Vamos a ver este ejemplo de Daniel para ver cómo es que el enemigo está al acecho. Dice, habían unos hombres que esperaban que Daniel hiciera algo malo o cometiera algún error para acusarlo con el rey. Ese es el trabajo del enemigo, del adversario, del acusador. Velando, estando al acecho, como velaba a Job. Y fue ante el tribunal de Dios. ¿Y qué le dijo? Déjame que lo toque, deja que me le ponga una prueba, deja que le traiga aflicción, deja que le traiga dolor, deja que le traiga tristeza, que lo enferme, que le enferme un hijo o que le mate un hijo. Deja que lo ponga en necesidad, en escasez. Tú déjame a mí que yo lo pruebe, a ver de qué está hecha su fe. Y te voy a demostrar que cuando yo lo toque, te va a maldecir. Esa era la confianza del acusador. Y de esa misma manera te observa a ti y me observa a mí. Para ver por dónde puede ¿qué? Acusarnos. Nuestra confianza y nuestra paz es que no nos puede tocar sin el permiso de Dios.
porque Dios no permitirá nada en nuestra vida que no podamos soportar. Así que podamos vivir nosotros en esa paz, que cualquier circunstancia de vida, de aflicción, de sufrimiento que Dios te permite a ti y me permite a mí, está más que medida. Dios no va a permitir nada en tu vida que tú no estés listo para soportarlo. Eso a mí me da mucha paz, me da mucha tranquilidad el saber, porque a veces uno, ¿verdad?, ve tanto sufrimiento, ve tanta situación y te atribulas. Dices, Dios mío, ¿podré yo soportar una cosa como esa? Y cuando dice la Escritura, y sobre todo en el caso mío, me da temor de decir, Señor, ayúdame a no negar mi fe. Y hablaba yo en una de las reuniones de los lunes y le decía, hermana, imagínate que te ponga a ti en una hoguera, que te pongan a ti en una cueva, ¿permanecerás fiel? Y empezábamos a meditar sobre eso y nuestra confianza, porque somos frágiles. Esa es la verdad nuestra. Y Dios no permitirá nada en tu vida ni en la mía que nosotros no estemos listos para soportarlo. Y si lo permite, pues gloria a Dios. Amén. Quiere decir que hemos madurado en nuestra fe. Evidencia que hemos madurado. Y eso no es malo. Y que Dios le dará salida a esa situación. En ese sentido, debemos vivir en paz, confiados en Dios y no tener temor de lo que esté aconteciendo alrededor nuestro. Porque Dios sabrá hasta dónde permitirá en tu vida y en la mía. Y en el caso de Daniel, estaban buscando, acechándolo, buscando cómo qué, atrapar la presa. Pero Daniel era un hombre íntegro. Y aún en su integridad, buscaron cómo hacerlo caer. Y escribieron un edicto que hicieron que el rey firmara de manera malvada. Y aun cuando Daniel lo supo, él continuaba adorando a Dios. Aun cuando el edicto prohibía adorar a otros dioses y solamente a la estatua del rey había que postrarse, Daniel siguió fiel. Y en su integridad y en su fidelidad, dice la Escritura, que Dios lo libró. Y la belleza es que cuando Dios lo libra, que lo meten en la cueva de los leones, ¿verdad? Y estoy repasando eso porque mucho pueblo lo conoce, la historia. Vemos cómo Dios lo libró. Y a mí me llamó la atención cuando el rey vino. Acuérdese que el rey quería mucho a Daniel. Y lo entramparon para hacer este edicto. Y ya no podía retroceder, tenía que seguir hacia adelante. Y miren la maldad del enemigo, dice, enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. Imagínense el deseo que tenían de devorarlo, de destruirlo. Enseguida, no hizo más el rey que sellar con el anillo la piedra. Se aseguraron de poner una piedra grandísima para que Daniel no se escapara y pudiera ser destruido por los leones. Una vez el rey puso el sello con ese anillo, inmediatamente, ¿verdad? Ese rey estaba en aflicción, pero también sabemos que Dios salió al rescate de Daniel. Y cuando Dios lo libra, que entonces viene el rey y a verificar si estaba vivo. A mí me llama la atención que lo primero que Daniel le dice al rey es, Daniel, rey, deseo que su majestad viva muchos años. Fue lo primero que le dijo, o sea, no se preocupe, yo no tengo rencor contra usted. Qué lindo. O sea que Daniel en su integridad no guardó rencor contra aquel que le hizo daño. Guardó su corazón. Entendía claramente que Dios estaba de su lado, que Dios lo guardó y eso fue lo que le importó. No tuvo ninguna animosidad con el rey y le dio paz a ese rey. Deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió su ángel para cerrarle la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Qué hermoso.
Tenemos aquí entonces lo primero que Daniel tenía era integridad. No había manera de acusarlo. Y de lo que lo acusaron, como era en contra de su fe, él permaneció fiel. Quisieron arrebatarle esa confianza en Dios, ese deseo de adorarlo y no pudieron. Y Daniel, por causa de esa fe y de esa fidelidad a Dios, Dios lo ayudó a vencer. No necesariamente en cada persecución, en cada situación seremos librados. Hay muchos mártires, dice la Escritura, esperando su venganza, su juicio de parte de Dios, porque al malo Dios lo castigará. Sí, están los mártires esperando ese día. Por eso es que es tan importante que velemos y oremos todo momento, porque muchos serán librados, pero tal vez otros no. Nosotros tenemos siempre en la mente, Dios me va a librar. No necesariamente. No necesariamente. Los apóstoles, ¿cómo murieron? Tenemos que seguir los consejos que dice la palabra cuando dice en Efesios, entonces, por lo demás, haceos fuertes en el Señor. Haceos fuerte, con la fuerza de su poder, revestidos de la armadura de Dios para poder resistir. El guerrero de Dios necesita fuerzas y armas defensivas y ofensivas. Pues nuestra lucha, hermanos, es espiritual. Y necesitamos, escuche bien, fuerzas. ¿Por qué muchos no vencen en medio de la batalla, de la prueba? Pues dice Santiago, escuche bien, pues todavía da una gracia mayor, por lo que dice, Dios a los soberbios resiste, pero a los humildes da gracia. Someteos pues a Dios, resistid en cambio al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Purificad las manos, pecadores, santificad los corazones, vosotros los de doble ánimo, los indecisos. Sentíos desgraciados y entristeceos y llorad, que vuestra risa se convierta en luto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos en presencia del Señor y os exaltará. Hay muchos que se resisten a reconocer su necesidad, su pobreza espiritual. Y en medio de la prueba, en medio del dolor, no quieren buscar de Dios. Y por eso no pueden resistir la maldad que les acecha. Recordaba yo en la mañana de hoy, a lo largo de este caminar, cuántas y cuántas, se me perdió el conteo, ¿sabe? Cuántas y cuántas vidas Dios me ha puesto en el camino, en medio de su necesidad. Tantas misericordias. Tantas misericordias. Y su soberbia, su rebelión, no les permitió disfrutar de la gracia del Señor. Y fueron vencidos por el mal. Y no pasaron la prueba. Una prueba donde Dios le dio salida. Porque
Cuando viene la prueba, Dios nos va a dar la salida. Pero cuando estamos padeciendo por causa del pecado, el enemigo también va a venir a devorar. Y aún así Dios en su misericordia hace provisión. Y la soberbia, la rebelión, no permite recibir esa santa bondad. Y por eso son vencidos, porque no se quieren acercar a Dios, porque no quieren purificar sus manos, porque no quieren santificar sus corazones, porque no quieren tomar una posición de compromiso con el reino. Permanecen en la indecisión. No quieren arrepentirse ni llorar ante su condición. No quieren humillarse en presencia del Señor para que los levante. Por eso el enemigo los devora. Pues dice la Escritura que si padecemos, que sea por causa de nuestra fe y no por causa del pecado. El diablo te va a devorar si estás por causa del pecado. Si es por causa del pecado y no te quieres arrepentir, te va a devorar. Sí. Te va a devorar. ¿Y a cuántos ha devorado? Y los tiene sometidos, esclavos. Enfermos, derrotados, deprimidos, simple y llanamente porque no se quieren someter al poder de Dios y confesar delante de Dios su necesidad. Pues dice la Escritura que Dios al humilde lo recibe. La humildad es un arma poderosa para vencer el mal. Porque siempre en la humildad vamos a recibir gracia de parte de Dios. La vamos a recibir. Sí. El que se humilla será exaltado, será levantado. Fue Pablo el que dijo que prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Eso es humildad. Reconocer que no puedo, que necesito ir a la presencia de Dios y buscar fuerzas en Él para que me ayude a vencer. Por eso hoy muchos están siendo devorados por el diablo. Porque no quieren buscar de Dios. Porque no quieren reconocer su condición ante Dios. Te va a devorar. Tal vez ya te devoró. Te quitó la fe. Te quitó la confianza en Dios. Te alejó de Dios. Porque la soberbia, la altivez, te aleja de Dios. Pero la humildad te acerca. Acercaos pues a Dios. ¿Y cuántos hoy viven lejos de Dios? Porque ya el enemigo los devoró. Devoró la esperanza, devoró el gozo, te devoró la alegría, te devoró la capacidad de discernir lo que es correcto. Ya perdiste la capacidad de poder llamar las cosas como son. Te devoró la capacidad de pensar de manera racional. Te corrompió tu mente, te devoró. Y ya a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le llamas malo. Devoró.
cuán importante es que nos mantengamos en humildad. Y que cuando venga el acecho, la prueba, el dolor, el sufrimiento, ahí es donde somos bien vulnerables, podamos prevalecer. Pero para eso no podemos esperar que llegue el día. Debemos velar y orar constantemente. Dice la Escritura, en la palabra, el fin de todo se ha acercado. Sean sabios, prudentes en su conducta y oren constantemente. Y oren constantemente. Lo más importante, practiquen fuertemente entre ustedes el amor sacrificial de Dios en Cristo Jesús. Practiquen la hospitalidad. Debemos mantenernos en el servicio a Dios, fieles al Señor, y seguir confiando en que Dios, en su tiempo, todo lo resolverá. No debemos sorprendernos de las pruebas que estamos viviendo y lo que viven los demás. No, dice, no se sorprendan de las persecuciones y de las pruebas. Más bien, estemos dispuestos a padecer por Cristo en esta tierra. Y que esto sea para nosotros un motivo de alegría. Pues estamos viviendo lo mismo que Jesucristo vivió en esta tierra. Para que en la revelación final de la gloria de Cristo también seamos partícipes de la alegría junto con Él. Mire la actitud que invita la palabra a que tengamos en medio de las pruebas, de la persecución, de todo aquello que el enemigo envía para devorar nuestra fe, nuestro gozo, nuestra esperanza. Sigo insistiendo en que uno de los mayores impedimentos en nuestra vida es que no queremos ser partícipes de los sufrimientos como Cristo los vivió. Cuando el doctor Yatensi habla en su traducción contemporánea de la Biblia y llama a que seamos partícipes, vivamos una fe por identidad. Esa fe por identidad en Cristo es vivir lo mismo que Jesucristo vivió en esta tierra. Y eso, hablemos la verdad, no lo queremos. Y por eso muchos cristianos están desertando por menos. Por eso muchos se quedan en el camino y el enemigo devoró su fe. Porque es que de la única manera que podremos vivir así es fortaleciéndonos en Dios, buscando la fuerza de su poder. Como Pablo, que en medio de su aguijón, en medio de su aflicción, oraba y en medio de esas oraciones Dios le hablaba y le daba entendimiento de qué era lo que estaba aconteciendo y qué era lo que necesitaba, hasta que Pablo entendió que lo que necesitaba era más de su gracia, de su poder para prevalecer en medio de su debilidad, pues al principio él lo único que quería era ser librado del sufrimiento, y ese es el gran problema nuestro como seres humanos.
Queremos ser inmediatamente librados y no queremos vivir la fe por identidad en Cristo, y menos en estos tiempos, donde lo único que se enseña muchas veces y escuchamos en muchos lugares es un evangelio totalmente contrario, totalmente contrario. Nada de cruz, nada de sufrimientos, nada de hacer morir el yo, nada de negarnos a nosotros mismos. Un evangelio totalmente de egoísmo. Así, el enemigo devorará a muchos. Porque en la medida que el mal siga aumentando, en la medida que se siga cumpliendo la palabra, dice la Escritura, que cuando llegue ese tiempo donde no se pueda comprar ni vender, y para comprar y vender vas a tener que someterte al sistema. Yo espero en el Señor, ya para ese tiempo, la iglesia esté en la presencia de Dios. Pues Dios nos ha puesto para juicio ni para ira. Y el juicio que la iglesia está experimentando, ya lo está experimentando. Y el juicio, la persecución en la iglesia no es otra cosa que el juicio de Dios que ya ha comenzado en este mundo. Sí, eso es así, hermano. Por eso la iglesia no participará de esa ira del juicio de Dios sobre las naciones. Pero en medio de ese juicio, que el juicio no es otra cosa que la purificación y la santificación y preparación de la novia para el encuentro con su novio. En medio de ese juicio, donde dice la palabra que será severo, ¿sí? Será severo con la iglesia para santificarla, para limpiarla. Por eso, las cosas que estamos siendo cada vez testigos de toda esa persecución. Dice, los sufrimientos de los cristianos son el principio del juicio de Dios sobre este mundo. La persecución que sufre la iglesia es el principio del juicio divino. Dios está siendo severo con el juicio de la iglesia. Imagínese lo implacable que será con el juicio de los impíos. ¿Dónde irá a parar el impío? ¿Dónde irá a parar aquel que le dio la espalda a Dios? Si la iglesia está siendo perseguida, si la iglesia está padeciendo por causa de su fe, ¿cuántos están siendo asesinados, quemados? Y Dios sigue purificando la iglesia, o sea, separando la paja del trigo. Porque a la hora de la verdad vamos a ver realmente quiénes son sus hijos. Imagínese el juicio que le espera a aquel que le ha dado la espalda a Dios. Y para nosotros poder prevalecer en medio de las persecuciones y de todo lo que se irá. Mire, esto viene bien lento, hermano. Viene lento, pero viene firme. Las profecías se irán cumpliendo. Se irán cumpliendo. No tenemos la menor duda de que la palabra de Dios es fiel y se ha de cumplir en la totalidad. Y de la única manera que vamos a prevalecer es fortaleciéndonos en el Señor. Revestirnos de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Mantener una vida de oración. Dice, estad pues de pie con la verdad por cintura, la justicia por coraza
y por botas el ánimo que da el evangelio de la paz. Tened siempre en la mano el escudo de la fe, con el cual podréis apagar los dardos inflamados del malo. Estad de pie. ¿Y cuántos creyentes andan sentados? En otras palabras, descuidados en su vida espiritual. Vivid siempre en oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Además, velad con constancia y orad por todos los santos y aun por mí, para que Dios ponga su palabra. O sea, en una constante vigilancia. Estad de pie. ¿Tú estás de pie o estás sentado? Esa es la pregunta. Va a buscar la manera, está buscando la manera de arrebatar tu fe. ¿Qué sientes que te ha quitado? ¿Qué te está devorando? ¿Tu fuerza? ¿Tu ánimo? ¿Tu alegría? ¿Tu esperanza? ¿Tu confianza en Dios? ¿Tu valor? ¿Cómo entiendes que te está devorando? ¿Crees que ya te devoró? Lo que estás sufriendo hoy, lo que estás padeciendo, ¿crees por causa de tu fe en Dios o por tu desobediencia estás experimentando las consecuencias? Todo este análisis y todas estas preguntas reflexivas que te comparto son necesarias para que nosotros podamos detenernos, meditar y poder marcar el paso correcto en medio de estos tiempos. Si es por causa del pecado que estás sufriendo, la Escritura dice que los cristianos no es necesario que estén padeciendo por causa de ser homicidas, ladrones, delincuentes, estar en discordia. Dice, ninguno de ustedes debe sufrir o ser juzgado por estar en pecado. No, porque cuando tú pecas, tú te arrepientes, Dios te perdona y eso queda cancelado. Y simplemente participaremos como iglesia de los juicios de Dios para ser purificados. Sin embargo, hay muchos que padecen y sufren por causa de vivir una vida de espaldas a Dios. Y están siendo devorados en sus conciencias, no tienen paz. Porque de la manera en que el enemigo devora a muchos es quitándole el sueño. Después que le quita la confianza en Dios, trae desesperanza, está devorando tu mente, está devorando tu descanso, te está devorando tus fuerzas, tu alegría. Porque así Él devora, poco a poco, lentamente. Así como quiso encerrar a Daniel en la cueva de los leones, porque quería devorarle la confianza en Dios y hacerle creer que ese Dios al que él adoraba no existía, no tenía poder, no lo amaba y allí lo dejó en medio de esos leones. Así el enemigo muchas veces quiere entramparnos y hacernos creer en medio del dolor, de la dificultad, que Dios no nos ama, que Dios no se interesa por nosotros. Porque en nuestra capacidad humana finita, muchas veces no podemos comprender lo que estamos padeciendo en el momento. Ignoramos la bendición que puede traer más adelante. Solamente el dolor nos ciega. Y si no nos cuidamos, nos ponemos en contra de Dios. Y así va triunfando el devorador. Cuán importante es que podamos preservar nuestra fe en Dios y buscar en Él la fuerza, la gracia para poder resistir
en medio del dolor, en medio de las pruebas, y consolarnos al saber que muchos en todo el mundo están padeciendo por la fe también, que no estamos solos y podamos consolarnos los unos a los otros. Para aquellos que están padeciendo por causa de su fe, hay consuelo en Dios, hay nuevas fuerzas, hay paz, hay armas espirituales que podemos usar, la alabanza, la oración, mantener la paz, el gozo, la palabra, la fe. Pero para aquellos que padecen por causa de su condición de vivir lejos de Dios, lo único que les corresponde en este tiempo es arrepentirse y tornarse a Dios, para que puedan entrar bajo la protección de Dios. Pues dice la Escritura que aquel que obedece y confía en Dios tiene de parte del Señor un gran protector para él y para sus hijos. Si el enemigo te ha devorado la fe, la alegría, y aún hasta te ha puesto en contra de Dios porque venció, todavía en este tiempo hay esperanza para ti. Todavía Dios puede levantarte del suelo. Si estás sentado, puedes ponerte de pie y no permitir que el devorador destruya tu alma por la eternidad. Él es muy, muy sutil, muy astuto, pero poderoso es Dios, que nos ha dado el poder del Espíritu para no ignorar sus maquinaciones. Él no descansa, pero Dios no duerme. Y siempre está constantemente ayudándonos a identificar sus dardos, su maldad. Y ahí nos infunde aliento. Y nos dice por dónde vino el dardo. Muchas veces nos quiere quitar la fe, la confianza en Dios. Nos sembra la duda. Y ahí entonces viene el Espíritu Santo y nos asiste. Sin Dios, sin el poder de su Espíritu Santo, te va a devorar. Hay un enemigo que te quiere devorar. Y Dios en este momento te quiere avisar para que te des cuenta y te tornes a Dios. Solo en Dios podremos prevalecer en medio de estos tiempos. En Dios haremos las proezas que humanamente sin Él jamás podríamos vivir. Que Dios en este día te ayude a comprender y a no ignorar que hay un mundo de tinieblas saturado de espíritus de maldad que buscan influenciar a aquellos que están desprotegidos del Espíritu Santo para usarlos y seguir haciendo el mal. Que hay un enemigo que no descansa. Que hay un enemigo que te pone la trampa y te quiere hacer caer. Que Dios en su misericordia te lo pueda ayudar a hacer entender y te tornes a Él. ¿Cuántas vidas el enemigo ha cegado? ¿Cuántas vidas el enemigo en su poder engañoso le hace creer que van por el camino correcto y los lleva por el camino de la muerte?
Así engañó a Adán y a Eva. Les hizo creer que lo que hacían era lo correcto, pero jamás le habló de que entraría la desgracia a sus vidas. Así muchas vidas hoy viven en desgracias, en tinieblas. Son alcanzados ellos y son alcanzados sus hijos. ¿Cuántos padres están guiando a sus hijos en medio de tanta tiniebla? Y están siendo devorados ellos y sus hijos. Pero hoy hay esperanza. Y hoy Dios dice, el que se acerca a mí, yo no lo echo fuera. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y tendrás un gran protector para ti y para tus hijos. Así cuando el enemigo quiera venir a devorarte, quiera venir a tocarte, tendrá que pedirle primero permiso al Señor. Y solo Dios sabrá hasta dónde le permitirá. Y ten la certeza y la confianza en tu corazón que jamás permitirá algo que tú no puedas soportar. Y en esa paz vivimos todos aquellos que confiamos en el Señor. Por eso no debemos tener temor de los tiempos que estamos viviendo, ante las amenazas, ante las intimidaciones, ante las burlas, ante todo aquello que el enemigo sigue maquinando a través de supuestas agendas de derechos humanos y de dignidad del ser humano. Sabemos su agenda y sabemos que Dios estará de nuestro lado y que no retrocedemos, pues Dios estará con nosotros y nos dará la fuerza y el poder para seguir creyendo y confiando y recordar lo que dice la palabra, que no tenemos por qué tener miedo a aquel que solamente puede tocar el cuerpo, pero jamás nuestra alma, pues nuestra alma le pertenece a Él. Sí, Señor, sí, Dios, en esa confianza y fidelidad caminaremos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de aquellos que están siendo devorados por el enemigo. Quítale la escama de sus ojos y puedan comprender cuán bueno tú eres. Es que si supieran lo hermoso que tú eres, si supieran la belleza, la bondad que de ti emana, si leyeran las Escrituras, encontrarían paz para su alma, encontrarían el camino correcto. Yo elevo la oración para que muchos, Señor, puedan encontrar en ti la paz que le devoró el león, y que puedan, Señor, pasar de muerte a vida en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y como este canal se llama Señal de Vida, confiando en que la palabra ha impartido vida en el nombre de Jesús.